Buenas tardes, mi nombre es Katia Guerra y en este video les hablaré sobre las recomendaciones para el almacenamiento del material orgánico de la colección del poeta Javier Heró. Eh, Primero hay que comenzar de que al hablar de un repositorio o un almacén de bienes culturales, no solamente nos debemos referir al espacio, sino también a los muebles y unidades de conservación que albergan nuestros bienes culturales. Unidades de conservación nos referimos a las carpetas, cajas. Este espacio, este repositorio, no solamente debe cumplir la función de guardar, almacenar nuestros bienes culturales, pero también de protegerlos de agentes externos de deterioro. Por eso tiene que cumplir una serie de medidas de conservación preventiva, como es una iluminación baja, tenue, sin radiación UV, infrarroja, una temperatura y humedad baja, constante, no debe haber presencia de agentes biológicos ni microbiológicos, debe haber ciertas medidas para en el caso de siniestros y pautas para la manipulación de nuestros bienes. Y también, muy importante, la limpieza, una limpieza constante, periódica del repositorio. Estas medidas que estoy mencionando va a variar de alguna manera en el sentido de que vamos a tener que enfocarnos en algunas más dependiendo del tipo de bien que vamos a albergar en estos repositorios. Porque, por ejemplo, hay objetos que son más susceptibles a un agente de deterioro que a otros. Por ejemplo, los objetos de metal son muy susceptibles a la humedad, al contrario que los objetos en piedra. Entonces, en el caso que nosotros queramos almacenar bienes en metal, ¿no? En soportes de metal, se tiene que enfocar mucho en lo que es temperatura y humedad relativa. En el caso del material orgánico, en la colección Heró tenemos este bien que está compuesto de 3 hojas envueltas en un papel, un pedazo de papel y resguardadas en un sobre. Como ustedes pueden observar, es un material muy frágil, al ser también un material orgánico es muy susceptible a los agentes biológicos. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Por eso, entre las acciones, entre las medidas que se recomienda, está la humedad relativa alrededor de los 50%, alrededor del 50%, una temperatura entre 18 grados centígrados, eso sería lo ideal, ¿no? Pero, ¿cómo debemos hacer, cómo podemos llegar a hacer esto, ¿no? A lograr este control de humedad relativa y temperatura. Primero tenemos que partir de un monitoreo constante por varios meses para conocer la temperatura y humedad del ambiente y cómo va variando con el tiempo. A partir de eso, plantear acciones de conservación, de control de humedad, si es necesario. Por ejemplo, se puede usar, reforzar la ventilación natural, ¿no? Controlada, o el uso de humedecedores, o sistemas más complejos como inyectores y extractores de aire. Como mencioné, la limpieza es fundamental, ¿no? Para evitar la presencia de contaminantes y agentes biológicos, ¿no? Esta limpieza tiene que hacerse con aspiradoras, con filtro EPA, y en el caso de la limpieza de muebles se puede utilizar trapos secos, y para la desinfección, alcohol de 70. Es fundamental también el uso de unidades de conservación. En el caso de este material orgánico, que es muy frágil al tacto, es necesario que estas
estén en cajas pequeñas, una pequeña caja elaborada a su tamaño, ¿no? Para evitar que en algún tipo de manipulación o transporte se pueda dañar. Como es un material frágil, también se recomienda que la inspección sea cada 3 meses. Porque para observar si presenta otros deterioros, algún tipo de mancha por agentes biológicos, etc. El traslado, se recomienda que el traslado sea en todo momento en su unidad de conservación, en su cajita, ¿no? Para evitar cualquier tipo de deterioro. Y en lo posible, no sacarlo de su unidad de conservación. Y si se va a retirar su unidad de conservación por algún motivo, tener mucho cuidado, ¿no? Toda manipulación del bien tiene que ser realizado con guantes de nitrilo. Aquí tenemos la hojita, las hojitas están envueltas en el papel. Es un objeto personal de Javier Heró. Entre las medidas que he mencionado, entre las más importantes está el control de la humedad relativa y temperatura y elaboración de carpetas. Una carpeta a tamaño o una caja a tamaño para evitar cualquier problema de daño por manipulación o algún tipo de caída, ¿no? Esta caja o carpeta debe ser elaborado con un material libre de ácido y en el caso de carpetas de cartulina o papel de cartulina deben ser 100% de celulosa. Y se recomienda un extremo cuidado en su manipulación. Y como dije, una inspección constante para observar si hay algún tipo de cambio y si hay, realizar acciones de conservación curativa. Muchas gracias. Estas son algunas de las recomendaciones que se está realizando para lo que es el material orgánico de la colección del poeta Javier Heró.